Toma tu asiento, mi hermano. Damos gracias a Dios, ¿verdad? En verdad que nuestro Señor, hermano, a través de estos días ha estado confirmando su palabra, ha estado confirmando que su presencia está en medio de nosotros, hermano. Si te perdiste el mensaje del viernes, velo a través de los medios que ha dispuesto el Señor para ello. Y el viernes la hermana Leslie tuvo una visión de 4 panteras y el Señor también me permitió ver una visión también que confirmaba que Él estaba aquí en su presencia, hermano. Entonces la presencia de nuestro Dios es real, hermano, créala. No tiene que ver con nuestro estado de ánimo, no tiene que ver con si somos pocos o somos muchos, simplemente el Señor está aquí con su presencia ministrando nuestra vida y lo va a hacer el día de hoy. Y como dijo el pastor, yo te invito, hermano, a que no veas al mensajero, sino que dispongas tu corazón para el mensaje, para lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Amén? ¿De qué vamos a hablar, hermano? Normalmente hago esa pregunta, ¿de qué crees que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué mensaje tiene el Señor hoy para nosotros? De acuerdo al texto que vimos, hermano. ¿No? ¿Nadie? De las cargas, pues por ahí va. Pero ¿qué crees, hermano? Que el Señor es maravilloso. Muchas veces cuando uno está preparando un mensaje, no te creas, hermano, tenemos dudas, ¿no? De si realmente es algo que viene del Señor, es algo en lo cual todos los que preparamos un mensaje normalmente tenemos esa inquietud, ese temor. Pero ¿qué crees? Que el Señor en su misericordia siempre nos confirma, hermano, que el mensaje que Él ha puesto proviene de Él. Y créelo que es así, hermano. ¿Sale? Tal vez pensarás que el texto base, el texto que leímos hoy no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero ahorita que estemos estudiando y que estemos escudriñando la Escritura, te vas a dar cuenta que es así, hermano. El propósito de hoy, hermano, respecto a este mensaje, el mensaje se llama Descansa en el Señor, pero la idea es comprender, hermano, que la incredulidad es un obstáculo que nos impide experimentar un verdadero descanso en el Señor. ¿Y de qué nos estuvieron hablando las palabras proféticas el día de hoy, hermano? De la incredulidad, ¿verdad? Te voy a leer el mismo texto, pero en otra versión, es la Félix Torres Amat. Dice: venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque suave es mi yugo y ligero el peso mío. Me encanta esta versión, hermano, la verdad es que la utilizo mucho. Entonces, bueno, para introducirnos, hermano, estamos precisamente en el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según Mateo. Mateo organiza su Evangelio, hermano. Te voy a dar una pequeña introducción de cómo está organizado el Evangelio. Tiene 3 grandes partes, por decirlo así: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero al mismo tiempo, Mateo estructura su Evangelio en 5 grandes bloques de enseñanza. El segundo bloque, que es de la parte en la que hoy vamos a estar viendo, comienza en el capítulo 11, en el versículo 1, y concluye en el capítulo 13, versículo 53. Nuestras Biblias tienen ciertas divisiones, pero los textos originales no se dividen así. Los subtítulos y todo lo que viene a veces en nuestra escritura se han puesto para facilitar su estudio. ¿Sí lo sabías, hermano? Bueno, pues ya lo sabes. Incluso no había versículos, era corridito, pero para que podamos comprenderlo, estudiarlo y entenderlo de mejor manera es que se ha determinado así. Este segmento del que te estoy hablando, que sería como el segundo segmento de enseñanzas del Evangelio según Mateo, contiene importantes enseñanzas y episodios de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. El capítulo comienza, hermano, diciendo que Jesús se dedica a enseñar a sus discípulos y a predicar en la región de Galilea. Durante este periodo recibe la visita de los discípulos de Juan el Bautista. Lo podemos leer en el 11:1 y como sigue. Quien se encuentra encarcelado. Estos discípulos buscan esclarecer la verdadera identidad de Jesús. Para animar a Juan y a sus seguidores, Jesús describe con hechos las señales y milagros que ha realizado, las cuales están profetizadas en las Escrituras como señales del Mesías. Jesús aprovecha la ocasión para elogiar la entrega incondicional de Juan el Bautista,
resaltando su vida sacrificada y su fidelidad como el profeta especial encargado de preparar el camino para el Señor. Recuerda que ahí precisamente nos indican que Juan es el mayor de todos los profetas, por la misión que el Señor le había encomendado a su siervo. Tanto Juan como Jesús enfrentan oposición y calumnias por parte de quienes les rodean, reflejando la dificultad de aceptar la verdad y el mensaje divino. En este mismo capítulo, Jesús pronuncia las palabras de juicio, comparando ciertas ciudades con Tiro y Sidón. Advierte a Corazín y a Betsaida que pueden esperar juicio por no haber reconocido los milagros que se realizaron en estas ciudades. También le dice a Capernaum, hermano, que sería más fácil perdonar a Sodoma, ciudad ya juzgada por Dios, que ignorar el orgullo y la incredulidad de Capernaum. Fuertes palabras. En la parte final del capítulo, Jesús da gloria al Padre por revelar sus verdades a quienes se acercan con humildad, como los niños. Y por último, en los pasajes que hemos leído, nuestros textos del día de hoy, que constituyen el mensaje central que Dios nos ofrece hoy, el Señor Jesús extiende una invitación clara y llena de esperanza. Llama a todos los que se sienten cansados y agobiados a acercarse a Él para recibir el regalo de salvación. Esta invitación, hermano, no se limita únicamente a recibir alivio, sino que va más allá. Al animarnos a tomar su yugo, el Señor Jesús nos está convocando a la acción. ¿Sí sabes lo que es un yugo, hermano? A ver, otra opinión. ¿Qué es un yugo? ¿Cómo? Fuerte. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? Ahí tienen un yugo, hermano. Eso es una herramienta. Ese es el yugo. Era una herramienta muy utilizada en la agricultura, hermano. Ahí se ponían, normalmente, si ustedes ven, eran dos toros, dos bueyes los que se colocaban, se les colocaba en medio y esa era la manera en la cual se araba la tierra. Una de las actividades más difíciles, hermano, es preparar la tierra para poder sembrar. Depende del terreno, pero hay tierras muy duras, hay tierras muy complicadas para arar. Entonces se ponía eso y precisamente atrás de eso viene la yunta, que es con la cual se ara la tierra. Entonces se necesita mucha fuerza, por eso es que normalmente se utilizaban dos toros. Entonces cuando el Señor nos da esta idea y pone esto, era una figura muy común en ese tiempo, hermano. Todavía hay lugares donde se utiliza yugos para precisamente arar. Ahora esa es normalmente, ya ahora más moderno, pues se hace en tractor, ¿verdad? Esa función ahora la hacen los tractores, pero aún hay partes donde se utilizan la fuerza de los animales para poder trabajar la tierra. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, si ustedes te dan cuenta, tiene dos espacios, ¿verdad? Uno vas tú y en el otro va el Señor. Por eso es que Él dice que ligera es su carga, hermano. Pero cuando Él habla de yugo no está hablando de ser pasivos, nos está hablando de ser activos, nos invita a aprender de ese ejemplo y a seguirle, asegurándonos que si lo hacemos hallaremos el verdadero descanso que Él solo puede dar. Arar la tierra es complicado y es pesado, hermano. Sin embargo, Él aquí está diciendo que con la ayuda de Él, esto es una carga muy ligera, es un yugo fácil de llevar. Este descanso no es pasivo ni superficial, sino que implica caminar junto a Jesús día a día, confiando en Él para que lleve nuestras cargas. ¿Quién tiene esa confianza, hermano? ¿Sí confías en que Jesús está llevando tus cargas? Al aceptar su yugo y aprender de su mansedumbre y humildad, experimentamos un alivio profundo y duradero, capaz de renovar nuestras fuerzas y transformar nuestras vidas. Así, la invitación de Jesús es una llamada a la confianza, al aprendizaje constante y a la comunión con Él, que es la fuente de paz y de descanso verdadero para el alma, hermano. Estás muy callado, hermano. Glorifica el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Quién realmente está dispuesto a presentar sus cargas delante del Señor? Amén. Ahora, la incredulidad, hermano.
La incredulidad en el Evangelio de Mateo. El Señor puso este mensaje en mi corazón, hermano, y cuando empecé a estudiar el texto, pues yo te iba a hablar de confiar en el Señor y Él lleva esto y con Él lo puedes hacer y todo lo puedes lograr. Pero estudiando el pasaje, hermano, el Señor me llevó a esto precisamente, a ver que ahí en ese punto de la enseñanza, en este bloque del Evangelio según Mateo, se centra en la incredulidad. Uno de los temas que aborda de manera muy especial es la incredulidad. Este aspecto, hermano, se manifiesta claramente en la declaración que Jesús hace contra las ciudades, como ya leímos, de Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Por qué son juzgadas, hermano? ¿Por qué son sometidas a juicio? Ya lo leímos, ¿por qué? Porque no creyeron. Porque a pesar de haber sido testigos directos de innumerables milagros, estas ciudades no creyeron ni respondieron al llamado de Jesús, lo que llevó al maestro a pronunciar palabras de juicio sobre ellas. La incredulidad también se evidencia en la acusación de blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos afirmaban que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el Señor lo reprenda, negando así la obra divina que se manifestaba a través de él. Además, a pesar de presenciar milagros extraordinarios, seguían exigiendo una señal para poder creer en él, mostrando un corazón endurecido y resistentes a la verdad revelada. Ahora, eso dice la Escritura, pero muchas veces no somos muy diferentes a ellos, hermano. Podemos ver milagros, podemos ver la acción en nuestra vida, podemos ver de dónde nos sacó el Señor, y seguimos dudando, y seguimos pidiéndole señal, y seguimos pidiéndole que traiga salvación a nuestras vidas cuando ya la trajo, y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer y obedecer, hermano. No somos muy diferentes en muchas ocasiones a los fariseos y a los maestros de la ley, hermano. En este bloque doctrinal también incluye la famosa parábola del sembrador, donde el tema de la incredulidad se refleja en dos tipos de terreno, hermano. Vamos ahí a Mateo 13 y vamos a leer del 18 al 23. Amén. Mateo 13, 18 al 23. Recuerda que, como lo introducimos, precisamente en este segundo bloque de enseñanza de cómo está estructurado Mateo, viene precisamente esta parábola. Muy conocida. Ahora no te voy a leer la parábola, sino te voy a leer ya la explicación que da el Señor, que es precisamente ahí en 13, 18 al 23. Dice: oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, le está diciendo a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Aleluya. Hoy en la mañana, hermano, te perdiste la oración, pues el Señor también nos dio una palabra. Nos hablaba el pastor precisamente que él veía en sillas donde había árboles. No veía personas, veía árboles. ¿De qué nos está hablando la parábola, hermano? Estamos siendo alguien que escucha, que realmente atesora la palabra y la pone en acción. Es un árbol que va a dar fruto, hermano. Jesús utiliza esta parábola para ilustrar cómo la falta de fe puede impedir que la semilla de la palabra produzca fruto en el corazón del ser humano. La incredulidad, al igual que la tierra dura o pedregosa, obstaculiza la recepción y el crecimiento del mensaje divino.
Yo he tenido la oportunidad, hermano, de trabajar la tierra. Y cuando hay zonas donde, por ejemplo, hay muchas piedras, no se puede trabajar. Sí crecen algunas cosas, pero no crecen el fruto como debe de ser. Hay que limpiar el terreno, hay que quitar las piedras y en ocasiones, pues incluso poner tierra de otros lados para que se pueda trabajar esa área. Por eso el Señor utiliza este tipo de figuras, que recuerda que era algo en lo cual era una actividad cotidiana para el pueblo, para las personas a las cuales Él les estaba hablando. Para nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero hay herramientas para que nosotros podamos comprender de una manera más profunda lo que el Señor dice. Por eso tenemos aquí un estudio, ahí va el comercial, Antropología Cultural Bíblica, hermano. Precisamente tomamos todos estos detalles para poder comprender la Escritura de una mejor manera. Pero vamos a ver el significado bíblico de la incredulidad. ¿Qué es incredulidad respecto a la Biblia? Según la Biblia, hermano, la incredulidad se entiende como la falta de fe. Este concepto implica en muchas ocasiones una negativa obstinada a creer o actuar conforme a la voluntad o a la ley de Dios. La incredulidad, hermano, no solo representa una ausencia de confianza, sino también una resistencia activa que impide al ser humano abrirse al mensaje divino y responder a las enseñanzas recibidas. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esta actitud de incredulidad aparece repetidamente a lo largo de las Escrituras y se identifica como uno de los principales obstáculos para que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto en el corazón de las personas. Tal como se observa en las parábolas y en los episodios de la vida de Jesús, la incredulidad puede manifestarse tanto en la indiferencia como en la oposición directa al mensaje celestial. ¿Lo podemos ver? El Señor le reclama a Tomás, ¿verdad?, su incredulidad por no haber creído a los que le decían que Él había resucitado. ¿Era parte de sus discípulos? Sí. ¿Caminó con Él? Sí. Pero había esa duda. Había también oposición abierta, por ejemplo, entre los fariseos y los escribas. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de Tomás como ser indiferente y la oposición directa de los fariseos y de los escribas. Los dos estaban en incredulidad, hermano. En síntesis, la incredulidad, hermano, en la Biblia va más allá de una simple duda. Es una postura que dificulta la relación auténtica con Dios, impide recibir sus promesas y milagros y obstaculiza la experiencia plena del descanso y del favor divino. Por eso no es casualidad que el Señor primero declara su juicio precisamente sobre estas ciudades que no habían creído y después habla y hace esa invitación a los que lo están escuchando. ¿A qué los invita, hermano? Que vengan a Él. Tienes que dejar la incredulidad para poder venir a Él, y ya estando y creyendo en Él, hay que poner manos a la obra, amén. Pero la incredulidad, hermano, vamos a leer 3 cosas básicas que provoca la incredulidad en el ser humano. Punto número 1, hermano, la incredulidad impide al ser humano recibir la salvación de su alma. Vamos a leer Marcos 16, del 14 al 16, por favor. Glorifica el nombre de nuestro Dios cuando tengas la cita, hermano. Marcos 16, del 14 al 16. La incredulidad impide al ser humano recibir la salvación de su alma. ¿Ya lo tienes? Amén. Aleluya. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al ser la salvación por gracia, hermano, un acto de fe,
la incredulidad representa un obstáculo para quienes desean acercarse a Él, o para quienes no lo entienden. Esta actitud de rechazo y desconfianza hacia el mensaje central del Evangelio impide a las personas creer que Jesús murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. ¿Quién cree eso, hermano? ¿Amén? ¿Sí lo crees o no? Pues por algo estamos aquí, ¿no? Si no creemos, ¿qué dice la Escritura? Si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Cuando el ser humano rechaza este mensaje, se está negando a aceptar el sacrificio y la resurrección de Cristo como la única vía para alcanzar la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esa es una realidad. Y la tradición y el ecumenismo y todas las cosas pueden decir lo que quieran, pero la Escritura dice otra cosa. ¿Amén? Ahí el pastor nos compartió una imagen, ¿sí la leyeron? La del ecumenismo. Hay que estar atentos a lo que se está moviendo alrededor, hermano. La consecuencia natural de permanecer en la incredulidad es quedar apartado de la gracia salvadora. Según la enseñanza bíblica, la negativa a confiar y a aceptar la obra de Cristo conduce finalmente al juicio y a la condena. Así, la incredulidad no solo obstaculiza la experiencia de la salvación, sino que expone al individuo a perder la oportunidad de recibir el don de la vida eterna ofrecido por Dios a través de Jesús Cristo. Romanos 10:10 dice, hermano, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy triste, hermano, saber que mucha gente, ellos dicen creer en Dios, pero el día que sean llamados van a despertar a una realidad. Y esa realidad va a ser una condenación eterna. ¿Por qué? Por no haber creído en el Señor Jesús. Como simplemente lo dice la Escritura. ¿Ves cómo la incredulidad es un obstáculo, hermano, para la salvación? ¿Cuántas personas tú te acercas y se niegan a escuchar? Pero cuando ellos estén delante del Señor no van a tener una excusa, hermano. Porque el Señor es justo. La misma Escritura nos dice que Él quiere que todos los humanos, toda su creación proceda al arrepentimiento. Por eso yo estoy convencido, hermano, que todos y cada uno de nosotros hemos tenido una oportunidad para decir sí, pero también para decir no. Gracias a Dios que dijimos que sí, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? A ver, aleluya, hermano. Gózate en el Señor porque tenemos salvación. Porque pudimos precisamente a través de su Espíritu ser convencidos que teníamos esa necesidad. Pero muchas veces las personas rechazan al Señor precisamente por esta incredulidad. Porque muchas personas que no beben, que no fuman, que no roban, que no hacen cosas equivocadas, según ellos, no necesitan al Señor. Están bien así como están. Pero la Escritura dice otra cosa. Por eso debemos de hablar en todo tiempo a diestra y a siniestra y estar orando, hermano, orando para que precisamente el Señor pueda romper esas barreras, pueda romper esa incredulidad. Y no necesitas salir a la calle, muchos de nosotros los tenemos al lado, hermano, son parte de nuestra familia. Y vemos cómo la incredulidad no les permite recibir esa salvación que está ahí a la mano. Pero también la incredulidad, hermano, ya a los creyentes, ya a nosotros que estamos en Cristo, puede llevar a apartarnos de Dios. Vamos a leer Hebreos 3 del 12 al 14, por favor. La carta a los Hebreos del capítulo 3, versículos 12 al 14. Ya recibimos al Señor, creemos en Él, pero aquí dice el autor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es posible alcanzar la salvación, pero si uno se niega a crecer y a desarrollarse espiritualmente, corre el riesgo de quedarse al margen. Es como un espectador, es como ir al estadio y observar desde las gradas, ver cómo están jugando, en lugar de participar activamente en el campo de juego. Hermano, el Señor nos invita a jugar, nos invita a poner manos a la obra con nuestra fe. No a estar nada más así sentado esperando, porque entonces corremos el riesgo de quedarnos al margen, hermano. Porque esta falta de progreso puede repercutir negativamente en la experiencia de las recompensas del reino y en la comunión con Dios. Por ello es fundamental evitar tener un corazón incrédulo y permitir que el pecado nos aparte de Dios. La incredulidad también nos puede llevar, hermano, al pecado. De hecho, ya la incredulidad por sí es un pecado. Uno de los propósitos principales, ¿quién leyó el boletín? ¿Alguien leyó un poquito el boletín hoy? ¿No? Bueno, te invito a que lo leas, porque también confirma este punto, hermano. Yo estoy en verdad sorprendido cómo el Señor ha estado confirmando el mensaje el día de hoy. Uno de los propósitos principales de la iglesia local es precisamente crear un ambiente en el que los creyentes se ayuden mutuamente a perseverar en la fe y en el crecimiento espiritual. Por eso en el Nuevo Testamento enfatiza, y así lo hacemos en Remanente Nuevo, y si no me crees, véelo en el boletín, que es la primera parte, dice continuará. Está el principio de unos a otros, que acabamos de leer. La necesidad de unos a otros es exhortarnos, cuidarnos y animarnos mutuamente en el camino en el cual estamos, hermano. Amén. ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Requiere a veces dejar nuestra propia opinión? También. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. No podemos tener iglesia, hermanos, si no convivimos unos con otros. Por más difícil, por más feo que a veces sea. Efesios 4:32, no lo busques, yo te lo leo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aleluya. Benignos, misericordia, perdonándonos. Todos nos equivocamos, hermano. Perdóname si algún día no te saludé, si andaba yo en otro canal, ¿verdad? Unos a otros, hermano. Si realmente deseamos ser compañeros de Cristo y colaborar con Él en la misión de su reino, y es imprescindible que mantengamos nuestra confianza y fe firme hasta el final. Para lograrlo es necesario ayudarnos unos a otros, a no caer en el engaño del pecado, pues solo así podremos perseverar y experimentar plenamente el favor y las promesas de Dios. ¿Cómo nos animamos unos a otros el día de hoy, hermano? Ya lo hicimos. Aparte, los testimonios, hermano. No le damos importancia al testimonio, pero el testimonio, por eso tenemos testimonios, porque el testimonio anima la fe del otro. No es nada más aquí a pasar a contar mi historia y lo que me pasó en la semana. Es que ese acto en el cual el Señor obró, el cual el Señor nos ayudó, el cual el Señor está trabajando, anime también a la fe de mi hermano. ¿Ves cómo también el testimonio tiene su valía? No es cualquier cosa, hermano. Ahí estamos poniendo en práctica precisamente exhortarnos unos a otros. Todas las partes del culto, todas las partes de lo que se hace aquí en Remanente Nuevo tiene un sentido.
El testimonio no nada más es un relleno para que te pares y vayas al baño. Tiene una importancia. Animarnos unos a otros. Amén. Amén. Punto número 3, hermano. Hoy vamos rápido. No te me duermas. La incredulidad nos impide recibir las promesas y milagros de Dios en nuestra vida. Hebreos 3:19, hermano. Amén. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿De qué está hablando este versículo? Bueno, en el contexto bíblico se observa cómo el pueblo que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. Esta falta de fe se reflejó en su incapacidad para confiar plenamente en las promesas de Dios, lo que les llevó a quedar excluidos del cumplimiento de aquello que el Señor había preparado para ellos. Así, la incredulidad se convierte en un obstáculo que limita el acceso a las bendiciones y al propósito divino para la vida de las personas. ¿Quién quiere recibir las promesas y bendiciones de Dios, hermano? Amén. Pues no caigas en incredulidad. Abusado. Tenemos el ejemplo de los israelitas. Todas las cosas que están escritas se han quedado escritas para nosotros. ¿Vieron los milagros del Señor en el desierto? ¿Vieron cómo los liberó? ¿Pasaron el mar en seco? ¿Los alimentó? ¿Llegó maná? ¿No se rompieron sus zapatos? ¿Sus vestidos no se desgastaron? Y de todas maneras renegaron. ¿Y qué pasó? Perdieron la oportunidad de entrar a la tierra que el Señor les había ya dado, porque el Señor ya se los había dado. No era a ver si el Señor ya les había dicho, ya les había mostrado que tenía el poder para hacerlo. Y sin embargo, esa generación completa no entró a la tierra prometida. Solamente ¿quién entraron a la tierra prometida de esa generación, hermano? Josué y Caleb, ni Moisés. Pobre Moisés. De igual manera, hermano, en nuestra experiencia personal, la incredulidad puede llevarnos a perder las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando permitimos que la duda y la falta de fe dominen nuestro corazón, corremos el riesgo de no experimentar milagros, tales como la sanidad. Si el Señor da una palabra, hermano, y dice, ha pasado, ¿no? Le da una instrucción a los siervos y le dice, hay una persona que tiene estas características, esta dolencia, por favor pase. Y tú estás, ay, sí me duele, pero ¿y si no me sana? ¿Y si no es para mí? Hermano, si el Señor está exponiendo esa necesidad, es porque lo va a hacer. ¿Por qué no recibes esa sanidad? Pues porque no lo crees. Pero el Señor ya expuso esa necesidad. A mí me pasó hace algunos años, hermano. El apóstol hizo un llamado que porque a alguien le dolían las encías. ¿Y qué crees que era a mí? Y yo así de, pues voy a pasar. Porque yo tenía poco en la iglesia, donde yo iba antes, pues no había mucho ese tipo de situaciones, la verdad. Dije, pues voy a orar, voy a pasar a que oren por mí. Es igual si es del Señor. ¿Y qué crees? Que se me quitó el dolor, hermano. Por años, no he tenido dolor en los dientes desde ese tiempo. Imagínate, y ya pasaron un montón de años. Yo nunca le dije, oiga, pues fíjese que me duele la muela o me duelen las encías, no, porque no eran ni los dientes, eran las encías. Y así el Señor nos habla, hermano. Y así el Señor trae a nosotros esa sanidad que necesitamos, porque Él conoce cada necesidad, hermano. ¿O no? ¿O aún dudas? ¿Aún dudas? También hace milagros como, ¿qué más? Como la restauración familiar. ¿Cuántos el Señor ha restaurado su vida, su familia? ¿A cuántos les ha regresado a su esposa, a sus hijos, a todo? ¿Cuándo les ha regresado, hermano? ¿Amén? O a la respuesta a oraciones específicas.
¿Qué has orado y que el Señor sí te ha contestado? Hoy medita eso en tu corazón, hermano. Que eso sea un motivo para que te animes a seguir caminando, para evitar el engaño del pecado, para evitar la incredulidad. Porque la incredulidad, hermano, no solo afecta a nuestra presente espiritual, sino que también puede privarnos de ver la intervención y el poder de Dios en áreas fundamentales de nuestra vida. Por ejemplo, la conversión de nuestros seres queridos o la obtención de respuestas a nuestras necesidades más profundas. ¿Qué necesidad tienes hoy, hermano? Porque si quitas la incredulidad, el Señor va a traer respuesta a esa necesidad. Y ni siquiera tienes que expresarla porque Él ya la conoce. Debemos de aprender, hermano, de acuerdo a Lucas 12, 29 al 31. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 12, 29 al 31. También va englobado en este punto número 3, hermano. Las promesas que Dios tiene, pero también las necesidades que el Señor conoce. Debemos de aprender, hermano, a descansar en Dios frente a las preocupaciones cotidianas. ¿Quién tiene preocupaciones todos los días? Amén, ¿verdad? Todos, es normal. Pero Lucas 12, 29, 31 nos dice, vosotros, ¿quiénes? Nosotros, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ¿qué? En ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dijo el Señor cuando bajaron las cortinas hoy? Va a haber situaciones, vienen situaciones difíciles, pero ¿a nosotros qué? Nada. No va a pasar nada siempre y cuando ¿qué? Pues siempre y cuando lo creas. El Señor ya lo dijo, depende de ti creerlo. Ya no está en el campo del Señor, el Señor ya lo declaró. Ahora depende de ti creer que precisamente estás bajo esa cobertura que el Señor ha mostrado hoy una vez más. En innumerables ocasiones los creyentes nos vemos abrumados por las necesidades diarias de la vida, por la educación de nuestros hijos, por el pago de nuestras cuentas, por la provisión de alimento, etc., etc., etc. ¿O no? ¿O nada más yo? No, hasta me está cayendo el cabello, hermano. Bueno, pues ya es porque ya estoy viejito. Estas cargas pueden generar estrés y ansiedad, ¿o no? Afectando nuestra salud y capacidad de confiar plenamente en Dios y experimentar su paz. Parece broma, hermano, pero cuando yo trabajaba en los restaurantes, mira, la mano me temblaba así, se me iba el ojo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo quería hacer en mis fuerzas. Todo lo quería hacer en mis fuerzas. A lo mejor nada más soy yo. Estas cargas pueden generar estrés y ansiedad. También afectan nuestra salud y también afectan sobre todo la capacidad de confiar plenamente en Dios y experimentar su paz. Sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer, el Señor nos recuerda que Él conoce cada una de nuestras necesidades. No solo está al tanto de ellas, hermanos, sino que también tiene el poder y el cuidado necesarios para cubrirlas. ¿Quién duda de eso? Esta verdad nos invita a confiar en su provisión y a no dejarnos dominar por el miedo o la inseguridad. El Señor cubre cada una de nuestras necesidades. Muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Buenos administradores, si hablamos dentro del contexto económico. Pero también debemos de aprender a administrar los dones que Dios nos ha dado y a ponerlos en obra, en práctica. Por lo tanto, hermano, debemos aprender a descansar en Dios buscando más de Él mediante las disciplinas espirituales, ¿verdad? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, pero también la comunión con otros creyentes, hermano. Ya lo vimos, unos con otros.
porque esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a recordar que cualquiera sea nuestra necesidad, el Señor tiene la capacidad de suplirla. Amén. Dar un aplauso al Señor, hermano, porque Él tiene esa capacidad de suplir cada una de nuestras necesidades. Este descanso, hermano, no implica pasividad, sino una confianza activa en la fidelidad y el amor de Dios, sin afanarte. Voy a trabajar 18 horas porque necesito más dinero. Pues ya te estás afanando, hermano. Necesito hacer 85 actividades. Pues ya tienes un problema. Sino una confianza activa en la fidelidad y el amor de Dios, sabiendo que cada necesidad será cubierta en su tiempo. Y escucha bien, hermano, en su tiempo, ¿y qué más? Conforme a su voluntad. Señor, necesito un carro. Sí, necesito un carro, Señor. Y me da un bochito. Señor, yo quería un BYD acá nuevo. No, hermano, conforme a su voluntad. A lo mejor pues no es el momento, ¿verdad? Pero siempre estamos renegando de lo que el Señor nos da. Nos da para comer pollo y queremos bistec. Si yo soy el primero, no me gusta el pollo, hermano. Pero también es para mí la palabra, no nada más es para ti. Todo es conforme al tiempo de Dios y conforme a su voluntad. Amén. Vamos a leer Romanos 4, 20 al 25 para empezar a cerrar el mensaje del día de hoy, hermano. Romanos 4 del 20 al 20, te dije 24, ¿ah? Romanos 4 del 20 al 25, por favor. Amén. Dice Romanos 4 del 20 al 25, refiriéndose aquí a Abraham. Tampoco dudó, o sea, refiriéndose a Abraham, te repito, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Hoy el Señor nos invita a confiar así como confió Abraham, hermano. Él nos llama a depositar nuestra confianza plenamente en Él, tomando como ejemplo la fe de Abraham, porque Abraham creyó en las promesas de Dios y esta le fue contada por justicia. De esa misma manera nosotros, hermanos, somos invitados a creer y a confiar. Esta actitud de fe trae consigo no solo justificación, sino también la posibilidad de recibir las promesas y bendiciones que Dios tiene preparadas. ¿El Señor le prometió algo a Abraham, sí o no? ¿Se lo cumplió? ¿Era difícil? No, para él no. Para Abraham creerlo tal vez sí, hasta para mí. Pero para Dios no era difícil. Por eso debemos de confiar, hermano. Creer en Dios y mantenernos firmes en esa confianza permite que su favor se extienda. Porque Él te da y crees y Él te da más y te da más. Y no estoy hablando solo de cosas materiales. No solo a nuestra vida personal, sino también a quien nos rodea, hermano. Y esto es algo que traspasa todo, hermano. En todo lo que hacemos, en toda nuestra relación con el Señor, no solamente se queda en nosotros, sino trasciende a los que nos rodean. Primeramente a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero también a los con los que convivimos todos los días, incluso a aquellos que no creen en el Señor. Mira, hay un señor que va muy seguido a comer con nosotros. Puede ir a cualquier lado, pero va ahí porque pues, le gusta estar ahí. Y puede estar una hora, sí, no te preocupes, ahí hasta que puedas darme, y ahí está el paz. Y raro, ¿no? O sea, siempre nos va y consume y todo. Y me dice, oye, fíjate que tú ahí donde vas, ¿no les han enseñado algo de los sueños? Y me contó un sueño que él había tenido.
porque escucha que normalmente pues tenemos alabanzas. Entonces ya mi esposa le explicó y más o menos le dio, pero el Señor se abrió en ese momento, hermano. Tuvo una necesidad de expresar algo que él sentía, esa carga que él traía. ¿Lo hago yo? No, lo hace el Señor. Simplemente tenemos que estar dispuestos a trabajar en eso. Amén. Entonces, ese favor que Dios ha traído a mi vida no se queda en mí, se queda alrededor también de las personas que están ahí. Al apropiarnos de esta fe viva, hermano, participamos de la herencia espiritual que Dios ha prometido a los que confían en Él, experimentando así su fidelidad y su intervención en cada área de nuestra existencia. Para terminar, vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7, hermano. Amén. Carta a los Filipenses, capítulo 4, vamos a leer versículo 6 al versículo 7, o versículos 6 y 7. Por si pensaste que no lo iba a decir, salud, por si pensaste que no lo iba a decir, hermano. Filipenses 4, del 6 al 7, dice la Escritura: por nada estéis, ¿qué? Afanosos, así, preocupados, intranquilos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermano, el Señor nos invita al descanso y a confiar en Él. El Señor, en su amor y mi sabiduría, nos instruye hoy a no preocuparnos por ninguna necesidad o circunstancia que podamos estar atravesando, por difícil que parezca. A través de su palabra nos recuerda que nuestra actitud debe de ser la de presentar nuestras peticiones delante de Él, confiando y agradeciéndole de antemano por la respuesta que nos dará. Tú presentas tu petición, dice este versículo, pero le agradeces porque Él va a traer una respuesta. Esta actitud de fe nos permite experimentar una verdadera paz, esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús y nos libera de la ansiedad y del temor. También nos lo dijo hoy el Señor. Amén. Al vivir de esta manera comprobamos en nuestra propia experiencia que efectivamente su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Quién lo cree? Aleluya. Descansar en Dios, hermano, no significa ignorar las dificultades, sino confiar plenamente en que Él es capaz de sostenernos, proveernos y darnos reposo en medio de cualquier situación. Créelo, hermano. Así aprendemos a vivir en una confianza activa, agradecidos por el cuidado y la fidelidad de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Un aplauso a Dios y ponte de pie, vamos a orar.